Esta vez quiero hablar acerca de un libro en un tema ya bastante específico que es del trading. Sin embargo, al ir descubriendo la naturaleza de esta actividad, me he dado cuenta que tiene que ver muchísimo con el factor psicológico y conceptos que se ven aquí pueden aplicarse a otras áreas. El libro se llama Trading en la zona del autor Mark Douglas. Dentro del trading, según este autor, existen tres tipos de análisis. El análisis fundamental, que ciertamente puede ser el análisis más lógico, ¿no? Por ciertas noticias, por cosas sociales, económicas, los precios de las acciones de los activos financieros con los cuales se opera en el trading van a tener un precio en el futuro, un precio que tiene que ser lógico. El análisis técnico viene a ser un poco más apegado a la realidad, ya que quienes operan para hacer trading y quienes son los responsables de los movimientos son las personas. Las personas son las responsables de que haya tendencias a la alza, tendencias a la baja. Por lo tanto, los movimientos vienen de patrones que se pueden ver en el pasado, cómo han sido, cómo se han comportado en ciertos sucesos y tratar de predecir mediante estadísticas. Ahora, el análisis mental trata de que esta predicción en realidad sea lo que se ejecuta, ya que al ser las personas quienes realizan estos movimientos hay muchos factores psicológicos involucrados y no es tan simple como mirar los patrones mediante datos estadísticos y ejecutarlos. Entonces, este libro prácticamente se basa en lo que es el análisis mental, que el autor menciona que es la clave para ser un buen trader, para ser un trader consistente y tener ganancias consistentes. Se dice que hay que aceptar y abrazar el riesgo. Los miedos más comunes del trading deben ser abrir muy pronto o muy tarde. ¿Qué pasa si yo entro antes de tiempo? Voy a adelantarme y tal vez pierda. ¿Qué pasa si entro muy tarde? Perdí la oportunidad. No aceptar una pérdida, esto es muy común cuando nos gana una emoción. Existe en el comportamiento humano algo que se determina la aversión a la pérdida. Cuando nosotros estamos sujetos a la probabilidad de perder algo, solemos como humanos aceptar muchísimo el riesgo, nos volvemos irracionales en cuanto al riesgo. Entonces, este es un miedo que hay que tenerle bastante cuidado, no aceptar una pérdida. Cerrar muy pronto, el hecho de tener miedo de que las cosas vayan a cambiar, son cuestiones todas estas, como podemos ver, emocionales, que se solucionan a través de un cambio de actitud, una perspectiva diferente y sobre todo la desaparición del miedo. ¿El miedo a qué? A estar equivocado, el miedo tal vez a perder dinero, el miedo a dejar pasar oportunidades o el miedo a dejar dinero sobre la mesa, que tiene que ver con los puntos que se vio anteriormente. La clave está en tener un espacio relativo entre el miedo y la imprudencia. No hay que ser ni muy efusivos ni librarnos ni ser tampoco tan temerosos. Este mundo del trading tiene cierta atracción. La atracción viene dada por la libertad de expresión. En nuestra sociedad es difícil a veces tener esta libertad, ya que muchas veces tenemos que estar apegados a lo que dice la sociedad, a lo que quieren nuestros padres, a complacer muchas cosas, dejando reprimidas las que en verdad tenemos como deseo de nosotros mismos. Entonces, al ser el trading
un lugar en donde se puede ser bastante libre, porque no hay en sí reglas para que no se pueda perder tanto, sino que uno es libre de ponerle el dinero que desee, de seguir hasta cuando uno quiera, y eso hace que tal vez tengamos o reflejemos en el trading la libertad de expresión que en otras cosas se nos reprimió. Por eso el factor psicológico debe estar bastante claro, bastante saneado, para poder hacerlo con tranquilidad, con coherencia. Los peligros. Este ambiente mental interior, como digo, el hecho de que esté distorsionado, que esté en conflicto, nos va a hacer que la información que viene del entorno, estas predicciones, estas estadísticas que son frías, no tienen nada que ver con los sentimientos, las veamos en la forma que nosotros queramos y no en la forma que son. Por eso debe haber un ambiente mental interior sano, en paz, que pueda percibir las cosas como son, como números, con la frialdad que se requiere. La naturaleza aborrece el vacío, Spinoza. Esto tiene mucho que ver con la cuestión de la libertad de expresión. Hay muchos problemas con las personas que a veces han querido algo con mucha fuerza, mientras la fuerza ha sido mayor y ha sido negado este deseo, se crea un vacío, y este vacío necesita ser llenado. Normalmente cuando somos niños, este vacío es llenado con lágrimas. El autor nos menciona que las lágrimas contienen iones negativos. Entonces el vacío de no haber complacido ese deseo viene saciado por las lágrimas que sustraen estos iones negativos, y viene a ser un tipo de recompensa en el sentido sentimental, y actúa tal como que en realidad hubiera pasado. Por eso a veces es bueno dejar que la gente se desahogue, que llore un poco ante algo que le haya frustrado. Cuando no pasa esto, es el gran problema. El hecho de vivir reprimido, se tiene esos iones negativos, y entre más fuerte sea, causa cierta compulsividad, cierta tendencia a hacer cosas como adicciones, como impulsos. Y esto aquí se tiene que definitivamente liberarse de esto para poder operar con un ambiente mental en paz. La seguridad para operar en el trading tiene que ver con las reglas y límites que nosotros nos pongamos, porque la atracción de este era que no tenía reglas y límites. No nos dicen que podemos perder una cantidad cierta de dinero, sino lo que nosotros poseamos podemos perderlo todo, que no hay una regla, no hay un límite. Y aquí está lo difícil. Si la atracción es que puedo hacer lo que yo desee, pero la seguridad, la consistencia está en reglas y límites, hay que saberlos insertar en nuestros pensamientos y de a poco hacerlo una costumbre. Esta resistencia debemos romperla. Debemos también quitarnos esa adicción a recompensas aleatorias. El hecho de que a veces, todos los patrones estadísticamente son independientes. Entonces no podemos motivarnos por la euforia de que nos haya ido bien, sino seguir con las probabilidades, con las predicciones tal como son. No por el hecho de que me haya ido bien, dejarnos llevar por la euforia, y esto sí nos puede llevar a cometer los errores que tanto miedo se tiene. El hecho de entrar demasiado pronto porque todavía estoy con la euforia de lo anterior. Hay que ser responsable totalmente de los resultados. Esto normalmente no se da. Queremos culpar al mercado, que el mercado tal vez es el que está mal, porque como yo tuve la seguridad de lo que yo predije está bien, entonces no asumimos la responsabilidad. Pues la responsabilidad va a ser siempre nuestra. El mercado solo brinda información fría, y nosotros debemos saber cómo interpretarla, y que puede estar bien como puede estar mal. Las probabilidades son eso. La estadística no es algo 100% fiable, sino al hablar de probabilidades ahí podemos estar apegados con un mayor porcentaje sí a que pase algo, pero no tener la totalidad del conocimiento.
Y hay que tener también bastante cuidado con que hagamos trading solo por una necesidad social, es decir, que de pertenecer a un grupo o de quizás hacer reflejar algo por pura apariencia. Entonces esto también sería algo inadecuado para realizar trading. Hay que tener mucho autocontrol de todas las cuestiones mencionadas. La consistencia. La consistencia simplemente viene dada por asumir la responsabilidad. Asumir la responsabilidad es el secreto del éxito en el trading. El secreto del éxito también por quitarse ese miedo, asumiendo la responsabilidad. Este no es un camino fácil, necesita de voluntad, de pasión, para que este entorno mental sea el que me guíe en esta bitácora para yo hacer las cosas y no estar culpando al mercado de no tener esa consistencia, sino a mi entorno mental. La actitud versus las habilidades. Las habilidades se pueden tener y de hecho son necesarias. Sin embargo, la actitud es lo más importante. Las habilidades crean energía en una expectativa. Mientras yo pienso que sé más acerca de las predicciones, de las estadísticas, sé más herramientas, más análisis, yo voy a creer que tengo más seguridad de obtener la razón en una predicción. Sin embargo, las probabilidades siguen siendo independientes. No podemos tener esa certeza, no podemos poner esa energía. Y cuando algo sale en contra de nuestra predicción, como analistas especialistas, podemos decirlo, echamos la culpa al mercado y pensamos que la solución es aprender más. Pero el mercado, al tratarse de probabilidades, repito, puede que entre en el campo de la probabilidad más alta, como también puede que entre en el campo de la probabilidad que no elegimos, la más baja. Por eso la actitud es lo que nos va a sacar adelante, la creencia. Es importantísimo meterse esto en la cabeza. Es imposible evitar las pérdidas. En el trading siempre va a perderse algo. La cuestión es saber cuánto estamos dispuestos a perder, a manipular estos riesgos de acuerdo a lo que tengamos nosotros como capital. Tenemos que ver estas pérdidas como gastos y costos que nos van a dar una utilidad, como en cualquier negocio. Vamos a tener que invertir ciertos gastos, ciertos costos, para que esta materia prima, que puede ser un activo intangible, que viene a ser nuestro conocimiento, nos dé una utilidad al final. Sin embargo, no tenemos que dejar que los costos y gastos sean mayor que lo que vamos a recibir. Aceptar riesgos. Estos pueden ser los riesgos emocionales, el hecho de que voy a perder dinero. Las personas normalmente tienen creencias muy fuertes al dinero. El hecho de aferrarse tanto a veces impiden aceptar realmente que se va a perder. Y el hecho financiero igual tiene mucho que ver con cuánto vamos a perder. Por eso emocionalmente, qué tan dispuesto y qué tan grande es mi abanico financiero que me permita evitar estos dos tipos de riesgos, el riesgo emocional y el riesgo financiero. En sí, la balanza del trading tiene que darse entre la confianza y la prudencia, como se ha ido repitiendo. Hay que tener cuidado con la euforia y también con el autosabotaje. Se dan unas estadísticas que solo el 10% de las personas son ganadores consistentes. El 30 a 40% son perdedores consistentes. Esto quiere decir que normalmente en su mayoría o el resultado de la suma de sus operaciones resulta en una pérdida. Y la mayoría de personas están en un porcentaje del 40-50% que pasan del auge de la crisis, que no ganan ni pierden. Y normalmente se trata a un autosabotaje, a la creencia que se tiene en el dinero. Aquí nos da un ejemplo bastante importante acerca de un estudio que se hace. Estos científicos
se ponen en un lugar, en una calle bastante transitada, con un letrero que dice se regala dinero. Esa creencia en el dinero que nosotros tenemos hace que los resultados, que sean, ellos pasaron 15 días en esta calle y los resultados muestran que en esos 15 días solo una persona, ojo, esta calle era muy muy transitada, pero tan solo una persona se acercó y les dijo: por favor, quiero el dinero que ofrecen, que están regalando, necesito para el pasaje de mi autobús. Y en realidad fue una necesidad que tal vez fue muy urgente la que le hizo que se acerque. Pero ¿qué es lo que hizo que todas estas personas, las que vieron este cartel, no se acercaran? La creencia hacia el dinero que tenemos. El dinero no crece en los árboles, el dinero es muy difícil de conseguir, y por sobre todas las cosas, nunca en la vida voy a encontrar a alguien en la calle que me diga: te regalo el dinero, ¿cuánto quieres? Entonces, el hecho de esas creencias a las que estamos aferrados, hay que romper estos paradigmas para no causarnos autosabotaje, porque cuando nosotros tengamos las habilidades tanto mentales como analíticas, vamos a poder obtener resultados grandiosos, pero tenemos que saber aceptarlos, tenemos que saber que en realidad esto puede pasar y estar preparados, creernos. El hecho de la actitud de que podemos, esa pasión de que en realidad vamos a lograr las cosas. Por lo tanto, la consistencia, que es el tema de eso, es un estado mental que consiste en aceptar el riesgo cuando finalmente nos hayamos quitado esa lucha interior de creer que las cosas son hacia lo que queremos, sino el hecho de que las cosas son como dicta el mercado, es la información que ellos nos dan. Si nosotros esperamos algo de esa información, no podemos estar seguros, porque puede que pase como pueda que no. Entonces, es importante llegar a no esperar nada del mercado para evitar esa lucha energética y poder en realidad realizar las cosas concretas en torno a la información real. La percepción es información objetiva. Esta parte es bastante interesante. Se habla de la energía estructurada. Esta frase me encanta y por eso la he copiado. La energía puede tomar cualquier tamaño o dimensión, pero al hacerlo en realidad no ocupa espacio. Esto nos lleva, como mencioné al principio, no solo es una cuestión que tiene que ver con el trading, es una cuestión psicológica e incluso filosófica. El hecho de la energía es un tema bastante controversial, es un tema que a veces da miedo hablar porque va en contra de nuestras creencias, puede ser incluso religiosas. Pero si lo tomamos en este sentido, la energía está haciendo referencia al conocimiento que tenemos, y ese conocimiento mucho más profundo. Se habla de impulsos eléctricos que bien pueden ser recuerdos. Hay dos tipos, ¿no? La carga positiva y la carga negativa. Aquí igual se pone un ejemplo maravilloso y muy sencillo. De hecho, el ejemplo de un niño que en sus primeros años tiene contacto con un perrito, pero este perrito resulta ser agresivo, lo muerde, y aquí viene lo que es la energía. Una energía estructurada, no es nada más que un recuerdo. El recuerdo de este niño que se va a crear hacia el futuro va a hacer que todos los perros son malos. ¿Por qué? Porque alguna vez, y de hecho en su primer contacto con un perrito, se portó agresivo, le mordió y va a tomar una energía de carga negativa que va a hacer
va a influir en los futuros contactos que tenga con el resto de perritos. Ahora, ¿qué hay que hacer con esto? Hacer que esta información sea objetiva. Si nosotros normalmente no compartimos esta creencia, si hemos tenido lo contrario, ¿no? Momentos muy amigables con los perritos, amamos a nuestro perrito, vamos a decir que el niño y tal vez ya joven está loco, ¿no? Pero así funcionan las creencias en forma de energía. ¿Qué tenemos que hacer para que se vuelva una información objetiva? Irle quitando de a poco la energía a ese recuerdo, a ese conocimiento que tenemos. Ojo, aquí hay algo muy importante. Este conocimiento nunca va a desaparecer. Y algún conocimiento tan fuerte no pueden desaparecer así de fácil. Lo único que podemos hacer es irle quitando la energía. La mamá de este niño tal vez tiene que irle mostrando información primero. A ver, los perritos son animales domésticos que en su mayoría son amigables y de hecho son los amigos del hombre, los mejores amigos son catalogados así. Después tal vez tendrá que ver el hecho de que hay niños que en realidad se divierten muchísimo jugando con sus perritos, que les dan mucho amor, y de a poco con un perro chiquito, tal vez un perro recién nacido, empezar a jugar así y hacer que esta creencia que me causó el miedo, el hecho de que me mordió, se vaya disminuyendo, dándole más energía a lo otro, al hecho de saber que la mayoría de los perritos son buenos. Pero sí, en realidad aquí está la clave para quitarse el miedo, en destruir las energías negativas con energías positivas. Y obvio, como dije, no se va a eliminar. El hecho de que algún rato a mí me mordió ese perrito, no se va a olvidar. Pero ya no voy a tener la energía negativa, sino solo va a ser un recuerdo simple, y mi percepción para con los siguientes perros va a ser ya positiva, porque aprendí a darle energía positiva a este sentimiento malo que tenía, y funciona aquí en el trading. Yo acabo de tener una transacción perdedora. No debo tener, la información debe ser objetiva. Esta vez las probabilidades que a las que le aposté no fueron, pero así es el mercado. Cada suceso es independiente y hay que tratarlo como tal, con información objetiva, sin dejar que esa pérdida se vuelva en una energía estructurada de carga negativa. La energía estructurada se vuelve a través de los sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando podemos percibir esta energía por medio de los sentidos, y además la podemos estructurar ya como un conocimiento. Un ejemplo dentro del trading puede ser la bitácora que vamos a manejar, ¿no? Al principio podemos ver unas rayas verdes con rojas y puras líneas, y se vuelve una energía estructurada, tal vez no de carga positiva y negativa, simplemente carga neutra de conocimiento, cuando sepamos que esas son velas, que existe, si es que están elevándose, tal vez sea una tendencia positiva, y así es como la energía se va estructurando cuando va adquiriendo por los sentidos esa explicación de lo que es. Por lo tanto, las personas ven lo que han aprendido a ver. Hay que ser muy razonables y saber el por qué hemos aprendido a ver así. Si es que en realidad esto tiene razón, o simplemente yo le he dado una energía por un valor sentimental y tengo que cambiarlo para poder, como en el caso del perrito, poder acercarme a él. Si es que tuve una pérdida, es una pérdida y tengo que quitarle esa energía para acercarme a otra operación sin que ésta influya en las futuras. Normalmente el ser humano esto le sirve como asociación. El hecho de ir guardando energías positivas o negativas en el mundo le sirve para poder simplificar, porque cuando él va teniendo interacciones con las cosas, va guardando energías estructuradas en forma de conocimiento,
y va a simplificarse el mundo. Él va a saber, tal vez este ejemplo puede darse en una cultura, ¿no? A ver, en esta cultura, por ejemplo, un ejemplo exagerado para nosotros, tal vez allá puede ser que no, que las vacas son sagradas. Entonces él aprende a estructurarse porque es el estereotipo que tiene que tener dentro del ambiente que se desarrolla. Y estos estereotipos a veces quizás sí sean necesarios, pero hay que tener cuidado de que sean exagerados y sobre todo cuando causen conflictos con otras personas y sobre todo conflictos internos. Para, para mí hay que tener la mente abierta en todo. Realmente, o sea, debemos estar dispuestos a mirar las cosas desde todas las perspectivas y poder buscar verdades y evitar esos conflictos. Sin embargo, este libro no habla de esto. Aquí se habla de que la mente abierta debe ser en cuanto a la información que nos proporciona el mercado. La amenaza es el dolor, no el mercado. Entonces hay que tener esa mente abierta para percibir las cosas como realmente son. La perspectiva correcta del mercado. Entonces, como se dijo, una balanza entre el temor, la prudencia o el temor y el exceso de confianza. Aquí sí me gustaría traer de otro autor lo que puede ser soluciones. Por ejemplo, para el exceso de confianza, la visión desde fuera. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos inmiscuidos en algo con mucha concentración, con mucho anhelo? Vemos las cosas a veces con un exceso de confianza. El hecho de que vayamos aprendiendo, vayamos entendiendo, vayamos chévere, aprendí qué es el análisis técnico, aprendí qué es el análisis fundamental, ahora estoy viendo qué es el análisis mental, a mí me va a ir muy bien en el trading y se me da ese exceso de confianza a veces porque en realidad al parecer puede ser que me preparé y merezco tener esta confianza, pero si nos vamos, y aquí hay cifras, el 10% de las personas, solo el 10% de las personas son ganadores consistentes. Ahora, habrá que preguntarles a este 10%, ¿cuánto se tardaron? ¿Les bastó con saber qué es el análisis técnico? ¿Les bastó saber con el análisis fundamental? ¿Les bastó con leer un libro de análisis mental? ¿Qué me va a hacer diferente de no entrar en las estadísticas? Ese es el gran error que tenemos. O sea, las estadísticas están ahí, pero nuestro exceso de confianza en que yo comprendo ya un poco el análisis técnico, el análisis fundamental, me dicen que de una voy a ir al 10%, pero no, aquí está la clave también para hacer un trading consistente. Por eso se mencionaba aquí la pasión y la voluntad, porque va a haber muchos errores, se va a perder dinero y aquí está la actitud. El hecho de que estas pérdidas van a ser imposibles de evitar, pero las podemos ver como gastos y costos para en el futuro obtener utilidad. Ahí en realidad estamos quitándonos del exceso de confianza y viendo la información como lo que es, como información. El 10% es muy poco y para llegar a una probabilidad que es bastante baja hay que trabajar, hay que esforzarse. También el hecho del temor puede darse con políticas ante el riesgo. El hecho de, por ejemplo, no comprometer todo nuestro patrimonio es una regla importante que nos da Daniel Kahneman, el Nobel de Economía, que es de quien uso esto de la visión desde fuera, se llama mirar realmente los números, y la política frente al riesgo, que menciona la cuestión del patrimonio. Entonces, esta política frente al riesgo tiene 3 reglas. Una de ellas, la política, el cuidar nuestro patrimonio. Y
invirtiendo de a poco, que no se comprometa a una cantidad realmente importante y que nos afecte de nuestro patrimonio. No hacer esto con probabilidades realmente bajas, a veces porque el, la ganancia es muy alta, nos lanzamos con una probabilidad realmente baja de hacer las cosas. Aquí hay un ejemplo muy claro, que es la lotería. La lotería tendrá una probabilidad bajísima de que la ganemos, y le ponemos una confianza excesiva, una emoción muy fuerte a una probabilidad bastante baja. Y la otra es que realmente sean eventos macros. El hecho de las pérdidas eh, eh, son aceptables siempre y cuando, a ver, tenemos un 70% de probabilidades de aceptar y de un 30% de probabilidades de no. Entonces, estar seguros de eso. Entonces, que en realidad estas pérdidas estén dentro del 30% y estemos haciendo el análisis correcto, para que el resultado de las transacciones, tanto perdedoras como ganadoras, sean ganador, al final tengan un resultado positivo. Hay que percibir la información de mercado sin sentimientos como tal, como hemos visto aquí en el hecho de los traders, de los ganadores consistentes. El flujo del momento, cada evento estadístico es independiente, no tiene nada que ver con el anterior. La zona, esto es tal vez lo más importante. Todo resultado es incierto, hay que meterse en la cabeza eso, el hecho, quitarle esa energía a la expectativa de que sabemos que va a pasar. Cada resultado es realmente incierto, por más que haya una probabilidad alta de que creamos que va a pasar así, no, el resultado sigue siendo incierto. Solo ahí, cuando logramos hacer esto, vamos a tener una mente que esté en sintonía con el mercado. El mercado no expresa ninguna emoción, por lo tanto la mente tampoco. Y aquí tiene muchísimo que ver la cuestión de la energía, ya que la energía no solo es interior, cómo percibo yo el mundo, sino la energía también viene del mundo como tal. Esta energía ya está estructurada en el mundo y nosotros podemos darle una explicación, pero es simplemente información, sin importar cómo la percibimos. Y es importante que en el trader sea así. La información debe ser recibida como tal, como información, y no como una carga emotiva. Las realidades psicológicas entonces van más allá del análisis técnico y del análisis fundamental. Estas tienen tres fuerzas: los que creen que van a subir, los que creen que van a bajar, los que simplemente observan. Nosotros, para tener en claro estas realidades psicológicas, debemos adquirir las habilidades de predefinir el riesgo, saber cortar las pérdidas y saber tomar las ganancias. Suena muy fácil, sin embargo no se lo realiza. ¿Por qué? Porque se cree saber lo que va a pasar, porque no se está en sintonía con la información, que es simplemente información de lo exterior, del mercado como tal. Y lo más importante entonces de estos primeros capítulos que se muestra aquí es que cualquier cosa puede pasar. Se puede resumir en eso, en que estos sentimientos deben ir alineados a lo que son, a un razonamiento realmente coherente. Hablamos de probabilidades, entonces cualquier cosa puede pasar y debemos actuar en pos de esta afirmación. Cuando se aprende a hablar en términos de probabilidad, por lo tanto, se elimina todas estas cuestiones emocionales que nos hacen cometer errores. Un ejemplo muy importante es el de los casinos. ¿Cómo es que los casinos pueden entregar premios tan grandes y a la vez mantenerse sin quebrar? La respuesta está en la probabilidad.
Ellos saben que tienen una suma de juegos que al final, después de todos los resultados, va a predominar esta probabilidad alta de un 70-80% frente al 20% que pierden. Entonces, si es que ellos en el final del día, en el final del mes, las operaciones que hacen mayores son más ganadoras que las perdedoras, y además que en las ganadoras ganan más de lo que pierden en las perdedoras, así van a poder mantenerse. Y es lo mismo que es necesario hacer en el trading para ser un ganador consistente. Tenemos niveles micros. El nivel micro, que es el nivel que debe tener el trading, un nivel en el cual acepte la incertidumbre. El nivel macro, que también se tiene, no es tan aconsejable según estos principios. Es que se puede predecir lo que va a pasar, ponemos la energía en ello y al final le ponemos el esfuerzo en el resultado individual. Sin embargo, recalco, lo importante es darle la importancia que es a la probabilidad y saber que en el resultado colectivo, en el resultado final de las operaciones, es donde se va a obtener esta ganancia, esta consistencia. Las expectativas son el pecado más común del trader típico. Dice que no hay nada peor, no hay miseria emocional peor que el hecho de haber tenido un deseo no cumplido, el hecho de poner expectativas en algo, los deseos, las ilusiones en algo. Y ojo, esto no solo pasa en el trading, sino en la vida, y que no se pueda cumplir es una miseria emocional bastante importante. Aquí, aparte del dolor que provoca, existen mecanismos para acaparar esto y poder darle explicaciones que a veces nos distorsionan de la realidad y nos hacen pensar, escuchar, creer cosas que se apeguen a nuestros deseos y no ante la realidad. Estas expectativas son peligrosas porque a pesar que nos hacen fallar, después de haber fallado siguen actuando y hacen que la información no sea objetiva, sino que se relacione con los deseos, se ponga excusas, se den razones que no pueden ser muy ciertas para seguir aferrado a ellas mediante este mecanismo antidolor y no percibir la realidad, sino seguir dándole explicaciones que no son. Tenemos que ser rígidos en nuestras reglas, por lo tanto, si definimos bien las reglas, no va a pasar estas cuestiones. Y lo que sí tenemos que ser flexibles es con nuestras expectativas. Hay la probabilidad de que esta tendencia sube, le apuesto a eso y no le pongo la expectativa grande de que en realidad va a pasar, porque es una probabilidad. Y aunque sea mayor, no significa que sea certeza. El marco mental del trading debe tener estos pensamientos en cuenta. En las probabilidades cualquier cosa puede pasar. De nuevo, me gustaría explicar de la manera que explica Daniel Kahneman en su libro cómo funcionan las probabilidades. Digamos que en un salón de clases de alumnos de medicina, teniendo en cuenta que es una carrera que hay 50% de estudiantes varones y 50% de estudiantes mujeres, ¿qué tan probable es tener estos patrones? Hombre, 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 mujer. Hombre, mujer, mujer, hombre, mujer. Mujer, 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 hombre. Nuestra mente irracional nos hace creer que este patrón, el del medio, el que va más alterado, el hecho de que va hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, nos hace pensar erróneamente de que este es el más probable. Sin embargo, no es cierto. Cualquiera de estos tres
son probables. ¿Por qué? Porque son muestras pequeñas de 5. Aquí podemos ver. Y quizá un aula puede tener hasta 50 estudiantes, pongamos de ejemplo. Y en el resultado de los 50 estudiantes es donde vamos a juzgar. Pero con muestras pequeñas realmente pueden pasar estos resultados que se ven un poco raros. Entonces la cuestión de las probabilidades es bastante impredecible, por más que se haya tenido el 50% de probabilidad de que sea hombre y por lo tanto en el siguiente tendrá que ser mujer. No funciona así. Cada suceso es independiente. Aquí hubo 50% de probabilidad, en las 50 lo mismo, y así es como funciona. No necesitas saber qué va a suceder para hacer dinero. El tema de los casinos. Lo importante es que el final, la suma de todas las operaciones, sea un resultado positivo. La distribución aleatoria entre ganar y perder. En la distribución aleatoria entre ganar y perder, lo importante sería que este ganar, ya en totalidad, en las 50 personas, este ganar sea superior al perder en la totalidad, no en un muestreo pequeño, no en las primeras operaciones, sino en la totalidad de la distribución aleatoria. Más probabilidad, se insiste con eso, no significa que se vaya a tener una certeza, una totalidad de seguridad de lo que va a pasar. Y cualquier momento es único. Como se dijo, no es una fórmula matemática que es totalmente cierto, sino que se trabaja con personas. Las decisiones que toman las personas con los activos financieros son los que van moviendo el mercado. Y sí, se puede tomar estadísticas, pero nunca el comportamiento de las personas va a ser igual a uno que hubo en el pasado. Sí habrá patrones similares, pero cada momento en el mercado va a ser único y puede pasar cualquier cosa. Hay que estas creencias adoptarlas para poder tener objetividad, con el fin de que se pueda estar en paz con cualquier resultado. Ojo, entender es relativamente fácil. Lo difícil va a ser aplicar estos principios, estar atento cuando esté operando y en realidad aplicarlos. Entender es facilito, se pueden poner muchos ejemplos y verlo de una manera, de otra manera, leerlos tal vez en el libro, pero en sí, el hecho ya de ir al juego, a las probabilidades y estar tranquilo, estar en paz, eliminar mis creencias y poner estas en específico, ya aplicarlo va a ser algo que sí se va a tener que trabajar para lograrlo. Una de las características importantes de las creencias es que hacen que las experiencias parezcan evidentes y fuera de toda duda. Es por eso que esta parte última, evidentes y fuera de toda duda. Lo que nosotros creemos es realmente difícil de cambiar, porque estamos a veces tan seguros de que esa es la realidad que no podemos introducir otro tipo de creencias con tanta facilidad. Las creencias entonces hacen que actúen ciertas cosas, la percepción de la información. A ver, si es que hoy día, hace sol, puede ser, es porque San Pedro quiso. Si mañana llueve es porque, entonces, hace que yo tenga una explicación muy cierta para que pasen las cosas. Si es que yo gané una operación, fue porque el método estocástico es el que acertó. Entonces no estamos usando la información como se debe, con objetividad, sino tenemos una creencia de por medio que le da la explicación y es como vamos a percibir. Crean expectativas. Como este estocástico me sirvió, en la siguiente voy a hacer lo mismo y me va a ir bien porque antes ya pasó. Ojo, cualquier momento es único.
actos coherentes a lo que yo creo. Aquí podemos recordar el tema del dinero, que el dinero no lo regalan. Entonces, como no lo regalan, por más que ahí me estén indicando claramente que me regalan el dinero, no voy a poder acudir a eso porque tengo esa creencia y no tengo las creencias que necesito. Y los sentimientos de los resultados van a ser, entonces, tal vez yo nunca me voy a sentir mal por ese dinero que no cogí porque en realidad yo sabía, estoy seguro, mi creencia me dijo que nunca me van a regalar ese dinero y me siento bien con ello. Hay que tener muchísimo cuidado con quitarles las energías a estas creencias, sobre todo en la parte del dinero, para poder operar y adoptar las que en realidad se necesitan. En cuanto a las creencias, existe una versión ilimitada de percibir y esta debería ser la manera adecuada de usar el razonamiento, mirando todas las perspectivas, todas las opciones, en todas las situaciones. Yo pienso que estos conceptos no solo deben ser utilizados en el trading, sino en la vida real. Y saber que esta versión ilimitada de percibir las cosas, de acuerdo a las culturas, de acuerdo a las políticas, no son únicas, sino cada una tiene su razón de ser y lamentablemente resultan verdaderas cuando el resultado es positivo en un momento dado. Y no es que haya una verdad absoluta, sino que la verdad es relativa y este es un concepto que aquí se demuestra lo maravilloso de este concepto. El hecho de que en mi costumbre se tenga esa creencia y por ella hayamos tenido un resultado, la hace verdadera. Tal vez en otras creencias están haciéndolo de una manera diferente y también tienen resultados y también es verdadero. La relatividad de la verdad es un tema que nos ayuda a que busquemos el razonamiento, la versión de la información que necesitemos percibir para ese momento o para esa situación de acuerdo a las circunstancias y que nos dé un resultado bueno para, repito, poder tener un razonamiento verdadero, un razonamiento adecuado. Las características de las creencias no quieren ser modificadas. La resistencia a cambiar a otras ideas, a creer otra cosa. El ser humano es muy difícil que se adapte a los cambios. A veces se acostumbra tanto a las cosas que tenemos esta tendencia de no querer modificar nuestras tendencias. Pero las tendencias son energía y mientras le damos fortaleza a otras, estas se transforman. Ojo, no se crean, como vimos en el ejemplo del niño, no se destruyen, lo que sí se transforman. Exigen ser expresadas, son un flujo de energía cuando aparece una situación relacionada. Por ejemplo, cuando tenemos una situación con nuestro jefe y él nos quiere decir algo con lo que tal vez nosotros no estamos de acuerdo. Aparece este flujo de energía que quiere contradecirle. Y tal vez dependiendo de nuestro carácter, de cuánto estemos acostumbrados al trabajo, lo haremos o nos quedaremos callados. Pero siempre va a haber esa exigencia interior de querer ser expresada. Existe la expectativa, ojo, lo que ya vamos acá, versus el mercado, la expectativa, las creencias. El hecho de lo que ya conozco, de lo que me impide salir adelante, versus el mercado. El mercado no necesita las creencias, necesita algo objetivo para que haya una experiencia creativa, que cada momento nuestras decisiones sean nuevas y de esta manera estar acorde al mercado. Si es que tenemos experiencias creativas que cada vez reflejan algo nuevo, vamos a estar acordes con el hecho de que cualquier momento en el mercado es único.
Otra característica es que actúan inconscientemente. Hay muchas creencias que sí tenemos en mente y las tenemos claras, pero hay muchas que no. La energía estructurada va dándose desde que somos niños, porque tal vez eso es lo que nos enseñaron nuestros padres, porque eso es lo que aprendimos en la escuela. Esta energía me la dejó un amigo, y no todas van a ser perfectamente conscientes. Hay algunas que vamos a tener inconscientemente, pero de la misma manera van a actuar. El trader no necesita saber. Como en el casino, no es necesario que sepa. Siempre tiene que tener la experiencia nueva. Siempre tiene que estar acorde a que las probabilidades son inciertas. Para esto, ya para finalizar, vemos que el trader necesita tener 3 etapas. Una mecánica, la más difícil, la que tiene que ver con todo el contenido de este libro, tiene que ver con el aspecto psicológico, el hecho ya de tener autoconfianza, de saber cómo funciona, de tener claro las cosas, el hecho de tener un sistema que me ayude a estar en sintonía con la información, con el modelo de negocio que significa estos activos financieros, con la mente enfocada en probabilidades y finalmente con la creencia absoluta de que se puede lograr la consistencia. Las características de esta etapa mecánica son ser un observador objetivo, el hecho de saber aceptar los errores, saber aceptar las pérdidas y al final de ello obtener un balance positivo. La etapa subjetiva ya tiene mucho que ver con entender mucho más la naturaleza del movimiento del mercado, cómo funciona, tener claros los conceptos. Y a la etapa que debemos llevar, la etapa intuitiva, la etapa en la que uno ya se hace un experto, un especialista, el hecho de que las cosas nos salgan espontáneamente, sin esfuerzo. Para esto sí que hay que trabajar durísimo, porque la experiencia, el hecho de que a uno lo puedan nombrar especialista, no en el trading, en cualquier cosa, requiere de constancia, de tiempo, de repetitividad, de intentar, de dedicarle tiempo. Y cuando lleguemos a este punto será lo óptimo, porque podremos operar de una manera ganadora, de una manera consistente, sin necesidad ya de esfuerzo, sino ya con conocimiento, con espontaneidad. La definición y el resumen en sí de todo lo que se necesita, vamos a encontrarlo aquí. Un ganador consistente, por lo tanto, es quien identifica objetivamente las oportunidades, predefine el riesgo, lo acepta y si es necesario tiene que salir de aquella opción perdedora, de aceptar ese riesgo para poder operar nuevamente, para poder seguir. Se respeta el sistema, un sistema que aquí se sugiere. Tiene que tener operación de entrada, un stop loss para detener las pérdidas, saber bien en qué periodo de tiempo se va a operar. Las tendencias, se recomienda bastante ir a favor de las tendencias, saber en qué momento tomar ganancias. Con respecto a la pérdida puede ser un 1.2, un 1.51. Siempre las ganancias que esperamos deben ser mayores a las pérdidas. El éxito o fracaso de nuestro sistema debe ser probado con un muestreo mínimo de 20 operaciones. Y por lo tanto hay que aceptar riesgos, ir probando, ir a esta etapa subjetiva para analizar la naturaleza del mercado, hacernos cada vez practicar más, darle tiempo y finalmente llegar a la etapa intuitiva. Respetar, como decía, este sistema. Me pago a mí mismo, no voy a tener el dinero estancado en mi cuenta, sino ir retribuyéndome de a poco, no sacando todo, pero sí sacando cierta cantidad que retribuya mi trabajo. Controlo mi propensión a errores, sigo mejorando, veo emotivamente, analíticamente que estoy fallando, mejoro.
y aceptar que necesitamos estos principios, que la mente es frágil, que la mente está llena de creencias que moldean nuestro comportamiento y que necesitamos estos principios, estas reglas, esta autorresponsabilidad para poder ser consistentes, para poder cambiarla, que son realmente creer que este es el camino que nos va a llevar al éxito en el trading. La consistencia, por lo tanto, viene o se obtiene de un deseo fuerte de haber tomado esa decisión de querer ser un buen trader, de querer dedicarse a esto, de que en realidad nos guste, para tener la convicción, la claridad de que lo quiero hacer, para buscar igual autodisciplina, para poder aplicar todo lo que se ha hablado y vencer las fuerzas conflictivas de nuestras creencias, de nuestros miedos, de nuestra euforia, reemplazándola con las creencias adecuadas, con la objetividad, con el saber leer probabilidades. Y de esta manera se concluye